Continuamos con este sexto segmento del documental sobre la Diablada y los debates nacionalistas. Todavía estamos abordando en este último sector a los autores puneñistas, que como ya hemos visto en los anteriores capítulos, han habido también escritores y estudiosos peruanos que refutan esas teorías y complementan obviamente a todos los estudiosos bolivianos que estamos en la línea de basarnos básicamente en fuentes científicas. Por ello, antes de seguir abordando a la crítica que hacemos a quienes han distorsionado a don Enrique Cuentas Ormaechea o lo han descontextualizado, quiero que escuchen todavía algunos escritores o estudiosos peruanos que están de acuerdo en la premisa de que esta danza de la Diablada se originó en Bolivia. Estimado Job, yo te conozco como investigador de los caporales y me parece también como estudiante de antropología, también conoces bastante de la Diablada. Y luego Diablada, pero Diablada por un punto específico, pero una especie de una suerte de reivindicación nacional de al menos bailar algo que sí sea peruano, ¿no? Esa era la motivación de hace unos 12 años o 13 años para bailar la Diablada, ¿no? Poco a poco fui investigando un poco más por producto de mi interés y también me dedico a las ciencias sociales y no, pues llegué a la conclusión de que ni el caporal ni la Diablada que efectúo, que he practicado, que bailo y que se sigue bailando en la zona peruana, en limeña, no es puneña de origen. La Diablada, ¿en qué medida es nuestra? Luis H. Urbiola, Montesinos. En segundo lugar, y a contracorriente de algunos de mis coterráneos puneños, es preciso expresar que la danza de la Diablada, tal y como la conocemos en la actualidad, en contenido y forma de creación estético popular, es de origen boliviano, así como otras danzas que sería ocioso enumerar. El folclore boliviano es inmensamente rico y el folclore peruano lo es tan igual. Extraordinariamente rico y variado es el folclore andino en general. Y por esa misma razón es que yo me vengo dedicando a esto por tanto tiempo. Yo no entiendo la razón por la que estos compatriotas míos, algunos de ellos, necesitan y se enfrascan en esta polémica absurda, porque en ningún momento ningún boliviano con sentido común y corriente te va a decir, no quiero que bailes. Lo único que con justa razón están pidiendo es, menciona de dónde surgió. No generar discordia y reconocer de lo que es y de dónde proviene, ¿no? Eso es lo más importante. Yo pienso que en el momento en que antropólogos, historiadores, tanto peruanos como bolivianos, en lo que respecta al tema en discordia, en la danza del altiplano, se sienten en una mesa y hablen o tengan, digamos, la conversación con las pruebas históricas, las fuentes, yo creo que sería un gran paso, ¿no? ¿Cuánto por ciento de los estudiosos que estudian sobre danzas reconocen que Diablada, Morenada, Caporales y estas otras danzas en trajes de luces son de origen boliviano? Según lo que tenemos entendido, tenemos más o menos un 60-70% de gente dedicada al folclore en el Perú, que reconocen y saben el origen de estas danzas. Ojo, hablo de origen. Y eso tiene que quedar claro, ¿no? El resto definitivamente es un tema de malinformación y definitivamente todo cariz científico se pierde cuando el chauvinismo exacerbado aparece, ¿no? Y se traiciona justamente la investigación. Como fuimos claros, ¿no? La investigación tiene métodos y reglas muy claras. Si se traiciona eso en pos del nacionalismo, simplemente estamos manoseando la investigación y ya no vale. Y ahí hay un gran problema. Eso tiene que quedar claro. Es una pena, pero no nos quita absolutamente nada. Pero los que decimos esto y hemos hecho esa investigación y hemos llegado a estas conclusiones, lo hacemos únicamente por llegar a la verdad, porque el trabajo de la investigación, el de investigador, es llegar a la verdad. No es crear algo, no somos como esos investigadores que existen en el mundo, ¿no?
pagados para crear historias. Queridos amigos, no se sorprendan ustedes en escuchar cada vez más a estudiosos peruanos honestos reconocer el origen boliviano de muchas danzas como la diablada, morenada, caporales y todas estas otras que están en debate. Esto sucede porque en ciencia todos hablamos el mismo idioma, requerimos documentos, pruebas científicas, y lo que me sorprendió en esta última entrevista que le hice a Job Manuel Galarza Puertas es que es la cantidad de estudiosos que sí lo saben. Tal vez muchos no se animan por este temor nacionalista a manifestarse. En este caso él habla de 60-70%. Esto me parece muy placentero y me parece que cada vez más deberían manifestarse para que dejemos estos debates y, como decía nuestro amigo Rubio Ordoño, converger en una tesis que pueda salir de una comunión entre estudiosos bolivianos y peruanos. En la quinta parte iniciamos la revisión de algunos segmentos de la obra de don Enrique Cuentas Ormaechea y mostramos cómo algunos autores puneñistas posteriores, utilizando como base este libro, interpretaron a su modo lo que decía exactamente la obra. Siguiendo en este análisis, tocaremos un poco el comentario que hizo el señor Víctor Villar Nolasco cuando comentaba precisamente que en el año 1918 había llegado a la Candelaria por primera vez una danza de diablos. Fíjense cómo se sorprenden de ver estos diablos en Puno, que era algo tal vez nuevo para todos ellos, y al final del apunte el señor Villar Nolasco hace un comentario alegórico, algo emotivo. Sobre el particular se refirió Víctor Villar Nolasco, quien en una jugosa crónica que bajo el seudónimo de Nolasco Nosco publicara en los Andes de Puno la puneñísima fiesta de la Candelaria de 1918, trajo por primera vez una comparsa de diablos, don Lorenzo Rojas, quien era uno de los más importantes y connotados miembros de la sociedad mestiza y del comercio popular. ¿De dónde salieron estos elegantes diablos enmascarados, con caretas horripilantes, cuajadas de saurios, ofidios, reptiles y alimañas grotescas? Pues retornaron de Bolivia a Puno como una revivencia del pasado folclórico del antiguo Perú Alto. Señores, es increíble cómo el simple comentario alegórico de un periodista como Villar Nolasco ha sido utilizado como base fundamental para arguir que la danza de diablos volvió de Oruro a Puno. Esto es realmente lo que no nos convence a todos quienes buscamos algo más en una investigación científica. Pero más allá de los argumentos débiles que puede haber en alguna tesis, se nota que ha habido ganas de falsear la verdad y han dicho mucha gente mentiras. Puneños, en realidad, en los últimos años ha carecido de investigadores, ¿no? Mencionar a Calcín, a Palau, Aramayo, son los últimos, ¿no? Prácticamente, ¿no? Más bien se ha generado una corriente de investigación del folclore, danzas del altiplano en Lima, justamente aquí en la ciudad de Lima. Alfredo Fuster, se me va otro nombre, ¿no? En realidad la mayoría son profesores de la Escuela Nacional de Folclore José María Arguedas, de alumnos y profesores de Brisas del Titicaca. Ellos están, digamos, investigando, ¿no? Y tratando de dar a entender que las danzas son de Puno. Tiene que ver mucho también el caporal, o sea, yo una vez me atreví los reté, ¿no? Y le dije, ¿por qué están haciendo eso? O sea, están generando discordia entre puneños, bolivianos, porque lamentablemente se está haciendo un trabajo aquí y cuando a veces los mismos danzantes o fraternos de Lima, que son de las filiales de Puno, llegan a la Candelaria, vienen pues con la idea de que estoy danzando pues las danzas puneñas y peruanas, dicen, ¿no? Lo reafirman todavía. Y cuando yo les digo, pero ¿dónde los he escuchado, no? Mi profesor de arte y danza lo menciona y lo sustenta. Los cultores no están informados de las tradiciones y el origen de qué es lo que practican. Tiene que llegar el investigador para darse cuenta del origen de lo que están practicando. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que Aramayo, por ejemplo, no lo sabe? ¿O sí lo sabe pero no quiere admitirlo? Positiva y sana de que el nacionalismo exacerbado del señor Aramayo nubla su visión, porque en todos sus artículos son artículos muy apasionados. Si yo tuviera ese apasionamiento nacionalista o regionalista, ten por seguro que me subiría a ese carro. Son odas al chauvinismo regional,
Yo pienso que el señor Aramayo tiene un juicio nublado por sus pasiones. ¿Y qué opinas de René Calcín en el mismo caso? Porque él es un poco más moderado, pero igual quiere justificar lo que no se puede justificar. Yo creo que René Calcín se modera por su desenvolvimiento político. Es como, René Calcín ha desempeñado cargos políticos posteriormente, y hasta la actualidad, y es como que si un político dijera, un político no puede decir la verdad, porque nadie lo vota. ¿O sí? Escuchando atentamente a Rudy y a Job nos podemos dar cuenta que en realidad estos autores puneñistas en cantidad no son tantos como realmente habíamos pensado, pero hay que reconocerlo, han hecho un trabajo demasiado bueno, tanto así para convencer a medio Perú, aunque con argumentos débiles o argumentos falseados, que danzas como la Diablada y muchas otras son de origen peruano. Pero ya analizando autores como por ejemplo don Omar Aramayo, Job Manuel nos dice que él estaría enceguecido por su nacionalismo únicamente. Personalmente yo creo que esto va más allá. No lo considero tan inocente porque en sus actitudes, en sus publicaciones se nota algo más que vamos a analizar más tarde en otro sector. Por ejemplo, yo puedo decir que Omar Aramayo no podría ignorar las tesis de que, por ejemplo, en 1892 se habría llevado el Misticicuri de La Paz hasta Puno, porque una de las principales personas que ha fundamentado esto ha sido don Inocencio Mamani, un antiguo bailarín y miembro de los sicuris del barrio Mañazo. Y yo sé por algunos documentos que he encontrado en la Biblioteca de La Paz que, por ejemplo, el señor Aramayo conoce la biografía del señor Inocencio Mamani. Es más, él ha escrito un texto sobre Inocencio. Por otra parte, Aramayo es y ha sido parte del sicuri de los Mañazos y él debería conocer estos elementos. Con respecto a don René Calcín Anco, puedo afirmar con bastante contundencia que este señor ha mentido descaradamente al pueblo peruano porque él sabía que estas danzas eran bolivianas. Él había investigado y llegado a esas conclusiones. De hecho, tengo pruebas de estudiantes de la Universidad de San Marcos que antes del año 2010 este señor les había convencido de que esas danzas eran bolivianas. Sospechoso y curiosamente, a partir de ese año hace una publicación diciendo exactamente lo contrario. Pues esta actitud es bastante sospechosa que vamos a analizarla en el tema de complot más adelante. De Calcín puedo hablar porque yo hablé con él antes de que publique el artículo del caporal y reconocía. Cuando sale su artículo me quedé totalmente sorprendido. La primera parte es que habla, reconoce absolutamente todo. Todo el artículo de Calcín se viene abajo con sus conclusiones. Pero ¿por qué una persona buena, como mucha gente piensa del señor Calcín, ha podido hacer algo indebido en este caso? La única respuesta que puedo entender es únicamente o por religión, o por dinero, o por política se hace que una persona buena empiece a hacer cosas malas. Con respecto a dos otros autores acá citados, tenemos dos obras, Alfredo Fuster y el señor Luperio Onofre, dos obras que en mi opinión no podrían considerarse fuentes primarias porque en realidad han aportado muy poco de nuevo a lo que han dicho otros autores anteriores y están basados básicamente en otras obras. Con respecto al señor Onofre, tengo un reclamo muy puntual que hacerle. En su obra, si ustedes leen, se toca el tema de la leyenda del Chiruchiru, quien fuera un personaje orureño. Esta leyenda es una leyenda orureña para la gente que no lo sabe, pero si leen su obra, daría a entender de que este personaje está en algún lugar en el espacio o hasta podría pensarse que ha nacido en Puno porque hace una referencia a doña Alfonsina Barrio Nuevo, quien hace una cita. Pero si ustedes leen las obras anteriores, como la de Enrique Cuentas Ormachea, verán que doña Alfonsina Barrio Nuevo cita perfectamente que esta leyenda es orureña. Sobre el señor Alfredo Fuster puedo apuntar un par de cosas. Aquí tengo su obra, he revisado y escuchado algunas declaraciones en la web. Se nota un alto grado de nacionalismo y poco análisis crítico, como podrán escuchar en este pasaje de un video. Según René Calcín Anco, un investigador aquí en el departamento de Puno, dice que se inspiran en una danza que existe en la cadena de islas que bordean el lago Viña-y-Marca, en el lado peruano del lago Titicaca, una expresión ya extinta, posiblemente rezado de los Puquina, que se llamaba el Kirki. Bueno, personalmente yo puedo decir de que yo he estado en las islas de Suana, Anapia, en otras islas también, y no he encontrado alguna expresión con ese nombre. Sin embargo, si es que esta persona lo dice, debe tener pruebas. Cualquier persona que quiere hacer un análisis verdaderamente científico tiene que ser crítico, tiene que revisar si lo que te está diciendo un autor se puede comprobar con todos los elementos que requiere la investigación. Por otro lado, en esta obra de Fuster que habla de danzas puneñas, imagínense
utiliza un 10% para atacar a los bolivianos y fundamentar una serie de cosas, y posteriormente cuando uno revisa la obra resulta que el 60% son danzas netamente bolivianas. Esta actitud me parece bastante irresponsable y debería ser puesta a crítica por otros investigadores que quieren buscar la verdad. El último de estos autores nombrados ha sido Juan Palau Verastain, a quien abordaremos también, de origen arequipeño según tengo entendido, y que tiene una hipótesis bastante interesante, la del guanchancho. Él plantea la idea de que la danza de diablos, que ellos mal llaman diablada puneña, habría surgido desde un pueblito que se llama Mañazo, por esta gente que tenía tradición ganadera, basado en un animal que sería un becerro que tiene los cuernos, y de ahí vendría esta fusión con estas ideas católicas que habría llegado a la ciudad de Puno, al barrio Mañazo, y de ahí habría saltado a Bolivia. Lamentablemente para los amigos de Bolivia, la danza no se ha originado, digamos, en Bolivia en sus antecedentes. Se ha originado acá con los mañazos, primero. Segundo, la danza fue llevada hacia el territorio boliviano, bueno, que era un territorio dentro del virreinato del Perú. Me gustaría preguntarle al señor Palau qué pruebas tiene de que esta danza ha llegado a Bolivia, esta danza supuestamente de los mañazos, que nos diga qué año, basado en qué documentos, y no muestren solo el tema de la pechera, que es algo bastante relativo que ya explicamos en una parte anterior. Si bien la hipótesis de Palau, como lo dije, es interesante, lo que no termina de convencer son los argumentos y la falta de pruebas que tiene en sus obras. De hecho, he revisado su obra, que le he conseguido de una fotocopia, y ahí se puede notar que, por ejemplo, él desconoce el hecho de que los sicuris del barrio Mañazo, quienes interpretaban lo que se conoce como el sicú moreno, en realidad habían empezado como sintacanas, y recién en el año 1892 ellos asumen como propia una danza que llegó de Bolivia, que tenía simplemente un diablo y no era en sí una danza de diablos, como lo comentaron Luis Valverde, Américo Valencia Chacón y otros. De lo poco que presenta Palau para sostener su hipótesis, encontramos en el sector de su libro que dice Los diablos de Mañazos en el Alto Perú un dato que es incorrecto e impreciso. Espero que esto no sea intencional y se deba más bien a una falla de taipeo o alguna otra causa, pero quiero que revisemos que lo que él cita no está sustentado en el libro que él menciona, que es el libro de Freddy Arancibia. También se mostraba en el día de San Miguel la figura del diablillo con la máscara de cuero y cuernos que los arrieros y matarifes de Mañazo ya habían difundido, bailaban al compás de zampoñas o sicus, ceremonia ritual que los trabajadores de las minas de Aullagas adoptaron y realizaron de manera similar. Freddy Arancibia, 2003, la página 162, Diablada Americana, Freddy Arancibia. Aquí tenemos el libro. Vayamos a la página 162 claramente. Y ustedes pueden ver que no habla en absoluto nada del Perú, nada de los mañazos. Pueden también poner stop y detener las imágenes. Esta inconcordancia entre la obra de Palau y el libro de Hablada Americana de Freddy Arancibia la encontré por casualidad, puesto que yo había leído esa obra precisamente para hacer este documental. Lo que ustedes tienen que entender es que Freddy Arancibia tiene más bien una hipótesis distinta. Él dice que la diablada surgió en Norte Potosí, en la ciudad de Aullagas, y no en Oruro, como plantean otros, y menos en Puno. Por eso ese dato yo tendría que haber recordado al haber leído el libro de Arancibia, que dijese algo de los mañazos en su obra. Por eso me puse a revisar y comparar las dos obras y me di cuenta que no concordaban. De hecho, pienso que Palau ha estado tratando de sesgar su información, porque cualquiera que leyese su obra estaría convencido de que hay pruebas, incluso en un libro como el de Freddy Arancibia, de que la diablada de Mañazo llegó a Bolivia, a Norte Potosí. Por otro lado, yo quisiera que el señor Palau tenga un poco más cuidado, no sé si fue su falla o de la gente que editó un video que yo vi en la web. ¿Por qué ponen fotos de Oruro para demostrar sus hipótesis de unos diablos con morenos? Esa foto es de ustedes. Cuéntanos cómo es eso. Sí, nosotros tenemos tenemos el orgullo tal vez de tener el negativo en vidrio, el original de esta fotografía, que fue tomada por el alemán Hans Bloch, ¿no?, en la primera década del siglo XX, ¿no? Aquí vamos a advertir, por ejemplo, elementos interesantes. En primer plano hay un diablo que está medio borroso, que era parte de la danza del moreno. Y al fondo vemos obviamente este moreno con el siku, que era el instrumento característico de esta danza.
como esta foto, hay varias que se toman en el contexto de Oruro. Y para demostrar que es Oruro, efectivamente, en la parte posterior se encuentra la esquina de lo que actualmente es el edificio del gobierno departamental de Oruro, sobre la calle Bolívar y la calle Presidente Montes. No es la primera vez que se encuentran fotos o máscaras o trajes bolivianos presentados como peruanos en algunos documentos que se encuentran en la web. De hecho, esta foto ustedes pueden ver, se puede observar claramente que es la ciudad de Oruro. Ahí se ve la montaña con la foto antigua, y podemos comparar acá con la prefectura, que está el edificio todavía está refaccionado obviamente, pero se nota que es la ciudad de Oruro. Y el señor Palau y muchos otros piensan, por ver estos trajes que ellos identifican con el sicu moreno que se conoce en Puno, obviamente pues el traje es similar, porque como ya dijimos, en 1892 fue llevada la danza del Misticicuri, que tenía estos trajes, a Puno. Y en realidad el grupo de baile que ven allá no es ningún grupo puneño o peruano, es la fraternidad que se llama Morenada de la Zona Norte, que es una antigua morenada de la ciudad, o danza de morenos de la ciudad de Oruro. Quienes han visto este documental en su integridad seguramente ya saben que esa danza que en Puno se conoce como el Sicuri de Mañazo, en realidad fue una danza antigua paseña que se llama el Misticicuri, que fue llevada a esa ciudad en 1892. Ese es un dato muy importante que mucha gente no quiere ver. Y de hecho, esta es la razón por la que muchos autores puneñistas que pensaban que la danza de la Diablada habría surgido en Puno, cuando encuentran estos documentos o una investigación sobre sicuris, ahí es donde se dan cuenta que estaban equivocados. El Misticicuri que llegó desde Sicacica, que comenta Inocencio Mamán y lo ha promocionado bastante don Américo Valencia Chacón, ¿tú crees que ha habido más gente que sabía esto y no lo quiso decir o lo ha ocultado? No mucha gente sabía eso. ¿Saben por qué? Porque da la casualidad que justamente mayoritariamente los que han dado con esta información han sido justamente los estudiosos del Sicuri. Okay. Carlos Sánchez Guaringa, que hace poco ha publicado otro libro más, ¿no? Investigó ese tema porque él vive apasionado del Sicuri, su vida y su investigación. Entonces, al estar en todas las expresiones de Sicuris, en todas sus modalidades, ¿no?, llega también estudiando el sicu moreno. Tiene que estudiar sí o sí Mañazo, y encuentran esta información, ¿no? Y se da cuenta que en realidad el sicu moreno no es más que el Misticicuri originario de La Paz. Como en Bolivia justamente esas expresiones van desapareciendo, en la zona puneña van recreando y la van adoptando y se va arraigando con mucha fuerza. Valverde, a quien has entrevistado, él también en su juventud ha sido un comprometido músico amante del Sicuri, y empieza su investigación con el Sicuri, justamente investigando a raíz del sicu moreno. Va a llegar justamente a la historia de Mañazo. Américo Valencia también publica sobre el Sicuri, también hace investigaciones en torno al Sicuri puneño y altiplánico, en sus diferentes expresiones, y va a llegar en su momento determinado a estudiar al sicu moreno, y llega justamente a la historia de Mañazo y se da cuenta de que no es lo que ellos habían pensado, y lo que evidentemente los cultores no están informados. Que el Misticicuri fue llevado en 1892 de Sicacica a La Paz a Puno es el dato que puede hacer cambiar toda la hipótesis de que la Diablada habría surgido en Puno. Eso es muy cierto. Sin embargo, honestamente, hay algunas dudas en algunos estudiosos que seguramente están viendo este video, puesto que ese mismo año se cita como la fundación del Sicuri del barrio Mañazo. Y aquí habría una contradicción, puesto que gente como Valverde o el señor Américo Valencia Chacón, incluso el dato de don Inocencio Mamani, nos dice que al año siguiente se fundó esta fraternidad en Puno, y entonces tendría que haber sido en 1893. Pero quiero que escuchen la explicación de Rudy Ordoño. Inocencio ha sido el barrio Mañazo, inclusive la información que brinda a Valencia es exacta, con fundadores de las agrupaciones de los primeros misticicus o sicus morenos, como le decían en aquel entonces, en la última década del siglo XIX. Ahora, hay algo que a mí, por ejemplo, sí me causó bastante curiosidad, ¿no? Porque yo siempre había creído como puneño, ¿no? Había creído de que el sicuri, en este caso con casacas empedradas, ¿no?,
era netamente puneño. O sea, en Puno mismo actualmente seguimos creyendo eso, muchos danzarines, músicos, ¿no? Que el sicuri es netamente puneño y Mañazo lo ha creado, ¿no? Entonces, pero la historia por algo es historia, ¿no? O sea, está escrita en el tiempo. Y si no está escrita, hay personas que lo pueden corroborar porque lo han vivido, ¿no? Entonces, según cuenta o da cuenta Inocencio, es que la primera comparsa de Sicus en el mismo Puno no fue Mañazo, fueron los marineros de Icaca, que eran como una especie de trabajadores del barco Yabarí en el año 1894. Actualmente lo que se suele, o lo que los estudiosos y la misma institución Mañazo tiene en su acta de... jamás han presentado un acta de fundación, pero bueno, o sea, a través de los años se ha siempre repetido la fecha de fundación 1892, ¿no? Pero los primeros años de Mañazo fueron como Sintacana. Los nombres de las personas que lo han practicado están justamente mencionados, y yo invitaría a los hermanos peruanos, bolivianos y de Sudamérica a que revisen ese artículo, que está inclusive en el mismo diario Los Andes. Ya cerrando este segmento con los teóricos puneñistas, que ha sido bastante extenso porque no podíamos comprimir tanto semejante información. De hecho, agradezco a los estudiosos peruanos como José Manuel Galarza Puertas, Luis Valverde Caldas, Rudy Ordoño y todos los otros que han participado en este documental, que han sacado algunas conclusiones y les han presentado argumentos científicos que muestran que las hipótesis puneñistas son débiles en cierto modo, porque plantean una idea de una danza colonial que llegó a Bolivia desde Juli, hecho que no tiene ninguna prueba científica comprobable, y de hecho las dos danzas que se conocen en la zona de Puno, como son la Diablada Tiporuro, que los mismos puneñistas reconocen que vino de allá, y la otra que llaman la Diablada de Mañazo, se originaron en Bolivia, como lo expusimos en varias partes y con argumentos de varios científicos. Pero este documental todavía continúa, veremos las hipótesis chilenistas y las otras hipótesis.